Continuamos con el oído medio. El mismo se encuentra compuesto por la cavidad timpánica, los huesecillos auditivos, martillo, yunque y estribo, y la trompa auditiva. La cavidad timpánica está situada entre la parte espetrosa y timpánica del hueso temporal, en el que se proyectan desde la región lateral la membrana del tímpano y desde la región medial el promontorio de la parte petrosa. Posee varios segmentos. El dorsal es el epitímpano, en el que se localizan los huesecillos auditivos y la cuerda del tímpano. Este segmento se continúa con el mesotímpano, ubicado en la región media y en el cual ubicamos a la trompa auditiva. Ventralmente tenemos el hipotímpano, con la bulla timpánica, que se cree que contribuye a la percepción de los sonidos. Cabe aclarar que la cavidad y sus estructuras se encuentran revestidas por una túnica mucosa, que recubre sus segmentos ventrales, los huesecillos auditivos, la membrana del tímpano y la ventana vestibular. En el esquema se puede ver toda la cavidad timpánica, con el epitímpano hacia dorsal, en su parte media el mesotímpano y por ventral el hipotímpano. Los huesecillos auditivos son huesos laminares que se conservan restos cartilaginosos en su parte interior. Se diferencian en martillo, yunque y estribo. Estos huesos están unidos uno con otro por medio de articulaciones y forman una cadena funcional que se extiende desde la membrana del tímpano hasta la ventana vestibular, con la finalidad de intensificar las ondas sonoras y conducirlas hacia el oído interno. En la imagen siguiente podemos apreciar las uniones que tienen entre sí estos huesecillos. El martillo se encuentra unido a la membrana timpánica por medio del mango. La cabeza del martillo articula con el cuerpo del yunque. A su vez, la apófisis larga del yunque articula con la cabeza del estribo, y este último se fija a la ventana vestibular mediante el ligamento anular del estribo. En la siguiente imagen se ve más en específico cada uno de los huesecillos y sus partes constituyentes. En esta imagen tomográfica logramos ver varias estructuras pertenecientes a las tres partes del oído. Aquellos espacios que se visualizan de color negro representan espacios con aire, lográndose ver así el meato acústico externo y la cavidad timpánica. Por otro lado, aquellas estructuras de color blanco representarían estructuras óseas como son los huesecillos del oído medio y la cóclea perteneciente al oído interno. Continuando, en la siguiente diapositiva, vemos un corte transversal de un preparado en fresco, donde se llega a ver el meato acústico externo, su porción cartilaginosa y la cavidad timpánica. Podemos observar un preparado donde se le realizó un corte transversal de la cabeza de un canino, donde se llega a apreciar la abertura timpánica de la trompa auditiva, ubicada en el mesotímpano del oído medio. Recordemos que desde la cavidad timpánica se extiende hacia la faringe la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, la cual será una comunicante entre la nasofaringe, donde se visualizará el orificio faríngeo de la trompa auditiva, y el oído medio, una importante característica a recordar a fines clínicos. La trompa auditiva o de Eustaquio, como se mencionó antes, constituye una comunicación entre la cavidad timpánica y la nasofaringe,
donde desembocará a través del orificio faríngeo de la trompa auditiva. La trompa auditiva permite reequilibrar las presiones a ambos lados de las membranas timpánicas, dado que la mucosa del oído medio tiene la capacidad de reabsorber el aire. En el caballo también se observa el saco gutural o divertículo de la trompa auditiva, como un amplio saco que se forma a partir de la estructura mucosa de la trompa. En la siguiente imagen podemos apreciar una disección del cartílago de la trompa auditiva de un equino. En este esquema está representado los orificios faríngeos de la trompa auditiva, ubicados en la nasofaringe, uno a cada lado. En esta imagen, lo mismo que en la anterior, se llega a apreciar el orificio faríngeo de la trompa auditiva en un preparado de equino. En esta diapositiva podemos apreciar dos imágenes. A la izquierda, un esquema que nos muestra la bolsa gutural de coloración azul, apreciándose parte de las relaciones de importancia que ésta posee con estructuras vasculares y nerviosas. Podemos también visualizar cómo se encuentra pseudodividida por el hueso estiloioideo en un saco o compartimiento lateral y en otro medial. La imagen de la derecha nos muestra lo mismo, pero en un preparado en fresco. Recordemos una vez más que las bolsas guturales son una evaginación de la mucosa de las trompas auditivas. El oído interno es un órgano compuesto. Posee dos partes, un laberinto membranoso que consiste en un sistema cerrado de sacos y conductos, donde por dentro encontramos la endolinfa. Este laberinto incluye dos porciones anatómicas y funcionalmente distintas. El laberinto vestibular, como órgano receptor para el sentido del equilibrio, que posee células sensoriales secundarias, como las de la mácula, del sáculo y del utrículo, o como las células de la cresta ampular en los conductos semicirculares. Y el conducto coclear, donde se encuentra el órgano de Corti, el cual posee un epitelio sensorial para el sentido de la audición. El laberinto membranoso se encuentra rodeado por una cápsula ósea, el laberinto óseo. Este está excavado en la parte petrosa del hueso temporal. La forma y la extensión del laberinto óseo se corresponden con la del membranoso, aunque una dimensión mayor. Se encuentra compuesto por una cavidad central, el vestíbulo, que incluye al utrículo y al sáculo, los canales semicirculares óseos ubicados en la parte caudo-dorsal, que incluyen a los conductos semicirculares, y la cóclea, ubicada rostroventralmente, que incluye el conducto coclear y está compuesta por un canal espiral de la cóclea y el modiolo. El espacio que existe entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo es el espacio perilinfático que contiene a la perilinfa. Tanto la endolinfa como la perilinfa son líquidos que, como se mencionó antes, van a intervenir en la función del equilibrio. En la siguiente imagen podemos apreciar un molde de lo que es el laberinto óseo en un canino. Llegamos a ver lo que es el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea. Otras estructuras que describiremos con el oído interno son meato acústico interno, el cual se encuentra en medial de la parte petrosa del temporal y este da pasaje al nervio facial y nervio vestíbulo-coclear. El conducto endolinfático, cuyo origen es en el sáculo y finaliza en el espacio epidural, tiene como función la de reabsorber endolinfa. Ampolla membranosa, ubicada en los extremos de cada conducto semicircular, está presente las células de la cresta ampular encargadas
en parte del sentido de equilibrio, como se mencionó antes. El canal espiral de la cóclea, el cual posee una escala o rampa vestibular, el conducto coclear, que por medio del conducto concurrente comunica con el sáculo, tiene una ubicación intermedia, y la escala o rampa timpánica. El helicotrema, en el vértice de la cóclea, es la comunicación de la endolinfa entre las dos rampas, escalas. Este posee células ciliadas. En la siguiente representación esquemática del oído de un equino, podemos ver cada una de las estructuras que se han descrito anteriormente: el conducto endolinfático, la ampolla, el meato acústico interno, la cóclea con el canal espiral y, ubicándose dentro, el conducto coclear y las dos rampas. En el vértice vemos el helicotrema. En la figura también se llega a apreciar el conducto concurrente con el número 3, el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. En el siguiente dibujo podemos ver las estructuras óseas que conforman el oído interno. Por un lado, el modiolo, que sería el centro de la cóclea, estaría conformando la pirámide ósea, y por el otro, la lámina espiral, que es hueca, y estaría conformando el canal espiral, lo que representa la verdadera luz de la cóclea, y se encuentra siguiendo el contorno del modiolo. Esta imagen nos muestra de manera amplificada el canal espiral de la cóclea, y donde se puede ver con más detalle la rampa o escala vestibular, el conducto coclear y la rampa o escala timpánica. Para finalizar, se hablará un poco de cómo el oído actúa en el equilibrio y la audición. El nervio vestibulococlear posee dos raíces: una coclear, que se origina en la cóclea e interviene en la audición, y una raíz vestibular, que proviene de los receptores de la mácula del utrículo y el sáculo, y la cresta ampular, que intervienen en el equilibrio. Cada raíz hará sinapsis en su correspondiente ganglio y formarán, por un lado, el nervio coclear y por el otro, el vestibular. Ambos, a la altura del meato acústico interno, se unirán y juntos formarán el nervio vestibulococlear. En cuanto a la función del equilibrio, el laberinto o aparato vestibular cuenta con células epiteliales diferenciadas en células sensoriales secundarias. Estas poseen receptores que registran posición de la cabeza, que son células de la mácula en el sáculo y el utrículo, y células de la cresta ampular en los conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral, y receptores que registran movimientos de la cabeza, que son las células receptoras de las crestas de las ampollas. Los movimientos de endolinfa y cristales de estatoconia producen estímulos que son captados por los receptores y transmitidos al ganglio vestibular, y desde este, mediante el nervio vestibular, que, como se mencionó antes, formará junto con el nervio coclear, el nervio vestibulococlear llevará finalmente la información sensitiva hasta el lóbulo flóculo-nodular en el cerebelo. Su función en la audición se realiza mediante los receptores sensoriales en el órgano espiral o de Corti, situados en la pared del conducto coclear membranoso. El conducto coclear se comunica con el sáculo por medio del conducto concurrente, como se mencionó antes, y, por lo tanto, su interior también está lleno de endolinfa. Las oscilaciones de las ondas sonoras, intensificadas por medio de la membrana del tímpano y la cadena de huesecillos auditivos, actúan sobre la perilinfa a través de la ventana vestibular y originan delicados movimientos de este líquido. El movimiento de la perilinfa
produce una vibración de la lámina basilar, haciendo que los cilios de las células sensoriales del órgano de Corti se inclinen y se transforme en un impulso nervioso hacia el ganglio espiral. Los axones de las células del ganglio espiral forman el nervio coclear y se dirigen junto con las ramas del nervio vestibular como nervio vestíbulo-coclear hacia los correspondientes núcleos de la médula oblongada. En este esquema vemos de manera simplificada lo que serían las vías del equilibrio y de la audición. Recuerden que el órgano encargado del equilibrio es el cerebelo, que en este dibujo no se encuentra esquematizado, y que el oído es una parte interviniente de esta función. Bueno, espero que no se les haya hecho muy extenso. Cualquier duda o pregunta, tienen a disposición los horarios de consulta y pueden contactarse con los profesores por la mensajería de la MUD. Muchas gracias.